estado aquí en salida, grabando, está aquí. Entonces voy a abrir este directorio y aquí tenemos... Buenas tardes, bienvenidos al taller de Introducción a la Intervención en Crisis de primer nivel, presentado por licenciado Víctor Joel Miranda Lara. Esta es una presentación que ya tenía, por lo tanto también existe una colaboradora, Cecilia Elena Albarrán. Contenido de la sesión de hoy: definir qué es una crisis y los antecedentes que nos llevan a la intervención en crisis. El modelo que vamos a presentar es un modelo basado en el trabajo de Erik Erikson acerca de lo que es una crisis y los modelos de intervención en crisis, en este caso el explicado por Slakew. Para Erik Erikson, su teoría acerca de las crisis nos hablaba de que a lo largo de la vida el ser humano pasa por diferentes conflictos. En una visión dicotómica, o mejor dicho, de polos opuestos, la persona debe de hacer una elección y a estas elecciones son pequeños conflictos, ¿sí? Esa es la idea en la cual se basa el principio de trabajar una crisis, cuando la persona requiere de hacer una elección y a veces no se encuentra posibilitada de hacerlo. Otro aspecto también es cuando un evento no esperado sobrepasa lo que la persona tiene o las herramientas que tiene para poder trabajar. De ahí entonces que este tipo de ayuda permita a la persona tomar esas decisiones. Como he mencionado, a lo largo de la vida es común que nosotros encontremos una crisis, ¿sí? Estas pueden presentarse a lo largo de nuestra vida como parte de los momentos importantes de nuestra propia vida, es decir, son eventos que pueden ser predecibles. Ejemplo, siendo niños, el primer día que te separas de tu casa para ir a la escuela, el primer día de salón de clases donde no conoces a nadie y tienes que hacer amistades, la primera vez que te enfrentas a, por ejemplo, algún abusón, o que encuentras a una niña que te gusta. Sí, estas son pequeñas situaciones, pero esas pequeñas situaciones te van a ir marcando a lo largo de tu vida, ¿sí? Entonces, estos eventos, un conflicto, sí, es un evento que nos va a permitir observar cómo nosotros mismos resolvemos los problemas, y eso nos va a ayudar mucho a nuestra vida futura, ¿sí? Situaciones predecibles que pueden ser difíciles, por ejemplo, la muerte de los padres a una edad gran mayor, ¿no? Por alguna enfermedad, o simplemente el haber cubierto un rango importante de años, el irse de la casa, el contraer matrimonio, ¿sí? Estas circunstancias, aunque son predecibles, generan en la persona un desequilibrio por los cambios a los que debe de enfrentarse. Y ese equilibrio suele llamársele situación emocional o desequilibrio emocional. Aquí tenemos a continuación algunas imágenes donde ante eventos sociales como los que en estos días estamos observando, las personas al revisar, ¿sí?, las noticias, observamos, ¿no?, el cómo la información que nos dejan nos asusta, y eso hace que algunas personas pierdan su equilibrio emocional. Algo que me llamó la atención y por eso quise poner una imagen es que cuando son eventos sociales o eventos de salud, no importa qué tan preparados podamos estar, siempre vamos a estar en una situación de afrontar la crisis, afrontar el reto que se nos maneja. Esta imagen me llamó mucho la atención porque es del tiempo de la Gran Depresión,
donde hablábamos de una persona que, si ustedes observan, la preparación que tiene y lo que único que busca es un empleo, no lo ha conseguido en 3 meses y intenta, ¿no?, lograr trabajar para poder dar alimento a su familia, ¿sí? Entonces, una crisis es algo que es esperado, es algo que nos va a ocurrir y es algo para lo cual nosotros tenemos que tener una mentalidad, porque va a poner a tope al máximo nuestros recursos financieros, emocionales, físicos, ¿correcto? Y pasado esto, se esperaría que la persona tenga un aprendizaje y también llegue hacia un equilibrio de carácter emocional y en otras áreas de su vida. Pero no siempre las personas logran este equilibrio. Es porque el impacto pudo ser bastante fuerte, la afección sobre su salud o la situación social, ¿no? Y no nos permite que tengamos este equilibrio de inicio. Entonces la crisis se sigue manteniendo y la situación de incomodidad se va manteniendo a lo largo de este tiempo. Algo que me gustaría mencionar es explicar qué es una crisis, ¿sí? Una crisis, si lo buscamos en los diccionarios, en este caso coloqué Diccionario Larousse, nos habla de un cambio rápido que se produce en el transcurso de una enfermedad y es un síntoma de mejoría. Eso es una crisis. También es un momento difícil, como es una crisis económica. También se le llama a la penuria, a la falta, a la escasez. La ruptura que tiene con el equilibrio y entre la producción y el consumo. O sea, crisis económicas, ¿no? Básicamente estamos hablando. Aquí es, si se dan cuenta ahorita por las noticias, pues tenemos esto, ¿no? Tenemos una crisis de salud, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de seguridad. Una semana antes hablábamos de lo que pasa en nuestro país en términos de violencia hacia las mujeres y los feminicidios, ¿sí? Entonces, en este momento pareciera que todo pinta a este país para verlo de negro, ¿sí? Pero busquemos un poquito acerca de la idea de crisis que nos va a ayudar para este taller. Se dice que crisis significa la palabra decidir, pero dentro del ámbito de la cultura china nos hablaba que crisis es Wenhei, que significa dos conceptos a la vez: peligro y oportunidad. Es decir, que en una crisis podemos estar en la oportunidad de buscar soluciones y también, ¿no?, la situación de escapar del peligro. Pero básicamente lo que vamos a encontrar aquí es la importancia de un momento de decisión. El saber hacer esa toma de decisión en el momento oportuno para poder salir adelante. ¿Cuándo nació la intervención en crisis? La intervención en crisis, un dato que nos habla Slack, se encuentra allá en los años 40, cuando después de un gran incendio, un pastor comenzó a ofrecer consejería a las víctimas de un incendio. Esto fue en Chicago. ¿En qué consistía la consejería? Normalmente uno pensaría en hablarle a las personas. En realidad, lo que hizo fue escuchar a las personas. El estar estar al pendiente de sus necesidades y a partir de eso, en su conocimiento como pastor, el retroalimentarlos, no a partir de lo que es el conocimiento de la Biblia. Bueno, también encontramos otro antecedente que en los años 70, en la revolución que ocurre dentro del ámbito de la psicología, se finaliza o al menos se cuestiona la idea que desde el psicoanálisis se nos hablaba de que los eventos traumáticos marcan para toda la vida. Esto porque se llegó a encontrar, sobre todo en Inglaterra, en estudios de gemelos después de la Segunda Guerra Mundial, que no siempre la falta o ausencia de padres determinaban conductas traumáticas en los niños, ¿sí? El día de hoy se ha aprendido a mencionar esto como la resiliencia, ¿sí? Que es la capacidad que tenemos de flexionarnos a nosotros mismos ante eventos demasiado fuertes o digamos así, que exigen demasiado a nosotros, los traumáticos, ¿de acuerdo? Y que no siempre queda marcada la personalidad con una tendencia negativa.
También se habla de la importancia que tenemos de hablar de una prevención, es decir, evitar que una vez ocurrido el suceso agrave, o dentro de lo posible, ¿no? Evitar que ocurra. Y cuando hablamos de los trastornos psicológicos, por ejemplo, después de un temblor, mucha gente en el 85 no logró expresar sus palabras, no encontró los medios y se guardó muchos de esos sentimientos. Es muy conocido el caso del dueño de un restaurante en Eje Central que se conocía como la Superleche. Esta persona perdió a toda su familia en un edificio que estaba sobre su restaurante. Pero es hasta 20 años después, cuando en una entrevista con Jacobo Saludowski habla, ¿no?, de lo que él vivió, y reportan que después de esto al señor, al haber hecho catarsis en ese programa, le viene una cantidad enorme, gigantesca, de problemas de salud. Finalmente fallece a los 6 meses, ¿no? Y entonces aquí observamos que realmente lo que él tuvo fue una contención de esas emociones, y hasta el momento de recordarlo y visualizarlo lo llevó a enfermarse, ¿no? Durante ese tiempo, antes de hablarlo, él tenía serias dificultades y comenta, ¿no?, que al momento de hablarlo él se siente liberado, pero la situación emocional fue demasiado fuerte y eso se generó. Aquí me gustaría hacer una reflexión. Entonces, ¿qué hemos aprendido de una crisis? ¿Sí? Sí, es un evento en donde la oportunidad y el peligro están presentes, se debe tomar decisiones y se debe de hacerlo. Y aquí es donde a ustedes que hoy vienen a nosotros al taller, les pregunto, ¿qué es una crisis para ustedes? O como lo he escrito, ¿qué es una crisis para ti? ¿Cuáles has enfrentado? ¿Y cómo crees que las has resuelto? ¿Por qué hago estas preguntas? El objetivo de este taller es ayudar a las personas que en los próximos días puedan presentar diferentes circunstancias. El objetivo sería poder ayudarlos, pero solo es posible si te cuestionas lo mismo por lo que estás pasando al vivir en este contexto y en este momento. ¿Sí? Si esto no te lo has cuestionado, si esto no es tu primer acercamiento, te invito abiertamente a que lo pienses, lo reflexiones antes de seguir con las siguientes sesiones del curso, porque necesitamos que tengas un pensamiento reflexivo, es decir, no solamente te focalices en el problema, sino cuáles son las formas en las que has encontrado solución, porque de eso se trata la intervención en crisis en gran medida. El apoyar a las personas escuchándolas de una forma activa, pero también, y muy importante, el ofrecer un abanico de alternativas, soluciones no necesariamente, porque una solución es algo que te funciona a ti, pero no necesariamente a la otra persona. Una alternativa es visualizar a la otra persona diferentes caminos de solución. Es decir, no le doy la solución, le propongo diferentes formas de encontrar esa solución, y alguna de ellas para él puede ser plausible. Es muy común que la persona, al estar hablando, reformule su pensamiento, reformule la forma de ver el problema, y él encuentra la solución. Por eso esta ayuda activa, esta escucha activa, es la base del inicio del trabajo. Una disculpa si de repente soy demasiado empírico y no doy citas o referencias, pero como menciono, es la idea de un taller que llegue a una mayor cantidad de personas. Una disculpa también si uso demasiados tecnicismos para personas que no son psicólogos o que no están acostumbrados a este ámbito, pero con mucho gusto, si dejan un comentario, explicaré ampliamente qué significa. Ahora, una crisis en la psicología. Al hablar de la crisis en esta situación de conflicto o situación de riesgo, nos vamos a encontrar que es un estado temporal de trastorno psicológico que se caracteriza, y aquí ya aparecen algunas problemáticas: la ansiedad, la confusión, la desorganización,
causado por un suceso inesperado que es vivenciado como una amenaza o pérdida que resulta insuperable con los mecanismos habituales que la persona enfrenta a los problemas. Es decir, aquí encontramos que las respuestas ante un evento de tipo de crisis son ansiedad, es decir, el mostrar que algo les da mucho miedo pero no saberlo identificar, o si lo identifican no saber si correr, si ocultarse, quisieran evitarlo y que de la magia desapareciera. Confusión, es tanta la información o tanto los eventos que la persona queda paralizada y no puede tomar decisiones sencillas, porque no logra visualizar qué es lo que siente o qué es lo que desea, ¿no? Esa es la idea de confusión. La desorganización, cosas tan sencillas como el levantarse, el vestirse, el rasurarse, se pierden, dejan de tener para la persona un sentido, y así también como el cuidado de los hijos, el cuidado. Entonces son momentos de mucha preocupación que debemos ayudar a los familiares, sobre todo porque, como se dice más adelante, ¿no?, los mecanismos, es decir, las respuestas habituales que tenía ya no le funcionan para enfrentar los problemas. Ejemplo, en una depresión económica como la que ahorita viene, lo comúnmente es que la gente salga a vender, sea sus ropas, sea sus alhajas, pero si estamos en una situación de encerrados, pues la gente entra en un grado de desesperación y se cierran las puertas, porque no hay negocios, porque no hay lugares donde vender las cosas que desea. E incluso, no, si hasta fuera asaltante, de repente pues todos encerrados, ¿y a dónde? Entonces aquí encontramos que es cuando la persona pierde los recursos. Más adelante será muy importante explicar qué es un problema, porque esa es la base de solución de esto. ¿Cómo sabemos que alguien puede tener una crisis? Bueno, los síntomas que nos manejan, ya mencionábamos la ansiedad. Sentimiento de desamparo es sentir que no hay nadie que les apoye, sentir que están completamente solos, ¿sale? Obviamente habíamos mencionado lo que es la confusión, el no saber qué hacer. Cansancio físico y mental. Físico, solo desean dormir o han perdido el apetito, ¿vale? Mental, asociado con la confusión, solo le han dado vueltas al problema, no encuentran solución y por lo tanto terminan agotándose, ¿no? ¿En dónde vamos a ver esto? Cuando descuidan a su familia, cuando descuidan su trabajo, cuando a sus amistades ya no las frecuentan, o incluso no se pueden llegar a volver a veces agresivos. Y es aquí el elemento importante. ¿Cuáles son las reacciones emocionales ante una crisis? El enojo creo que es una situación donde la persona a veces oculta el miedo, ¿no? Se dice que el miedo tenemos dos formas de enfrentarlo, a partir de la huida o el ataque. Entonces el enojo es una emoción muy importante y se representa a partir de la frustración, es decir, la frustración es cuando no tienes la oportunidad de usar las herramientas para salir de ahí. Sientes que estás atado, entonces el enojo. Llegas a agredir. Sí, mucha gente enojada llega a agredir. Y esto se lo pido a la gente que quiera hacer intervención en crisis, que si ve una persona enojada, solo ponga en condición algo muy importante: su seguridad y la seguridad de otros. ¿Sí? A veces se tiene que hacer una contención física. ¿Qué es una contención física? Sujetarlo, agarrarlo, entre varios, probablemente, porque la persona puede ser peligrosa para él y para otros. ¿Sí? Estoy hablando de casos extremos, pero en ese caso me refiero cuando hay ira, ¿no? Enojo incontrolado. Ansiedad, empezaría yo creo que por la idea del temor. Miedo, cuando algo nos supera, es común. Sin embargo, en algunas personas se profundiza más, en muchas ocasiones por su tipo de personalidad o su forma en cómo han abarcado la vida. Como les mencionaba al inicio, el enfrentar los conflictos viene mucho a nuestra forma de ser, es decir, nuestra personalidad. Entonces, ansiedad, angustia y temor son respuestas donde la persona
evita o trata de evitar hablar de ese tema, trata de negarlo, al menor pronunciamiento incluso llega a llorar, se pone mal. Respuestas fisiológicas: sudar manos, quebranto de la voz, taticardia. Sí, estos elementos nos demuestran que la persona está teniendo un cambio significativo y que eso incluso lo llega a perturbar. Algunas personas, al sentir las sensaciones de que su corazón late muy rápido, sienten que van a tener un ataque cardíaco. Entonces, de ahí la importancia de poderlo ubicar. Lo mismo también pasa con los enojos, las frustraciones. Tienen respuestas somáticas que llegan, por ejemplo, a generar problemas. Sí. En el caso de la ansiedad, a veces es muy común hablar sobre lo que es la colitis nerviosa, lo que es la gastritis, ¿sí? En el enojo igual, ¿no? Tenemos las personas que tienen parálisis facial o parálisis de alguna parte del cuerpo. En el caso de la depresión, melancolía, desesperanza. Quizá empecemos desde el término de la tristeza. La tristeza es la falta de elementos que nos hagan sentir alegres, vivos. En el caso de cuando hablamos de la depresión, ya hablamos de un conjunto de síntomas. No solamente es tristeza, sino ya afectó los ritmos del sueño. O duerme mucho o duerme poco. Ya hablamos de una sensación de desesperanza. No hay nada que esperar. Aquí es muy importante. Si ustedes observan, no les he hablado de psicopatología en términos de están episodios depresivos, trastornos depresivos. ¿Por qué? El objetivo ahorita solamente es mencionar como las respuestas comunes a una crisis, y en el caso de ser necesaria una evaluación psicológica, ya estaríamos hablando ya de una psicoterapia. Sí, quizá una psicoterapia breve, pero finalmente ya no sería una intervención en crisis como el único elemento para ayudar a una persona. ¿Cuánto duran las crisis? Bueno, aquí tenemos a varios autores. Dicen que lo común en una persona, dependiendo del elemento que es una pérdida, como morir los papás o la pérdida de un empleo, puede durar entre las 4 a las 6 semanas. ¿Sí? Esta es una medida de carácter normativo, es decir, lo común de las personas. En una encuesta, cuando se les preguntó cuánto tiempo se sentían tristes, solían decir que entre un mes o un mes y medio, ¿no? Como una parte normal de adaptación. Sin embargo, Slakew nos menciona que la solución de la crisis en realidad no es una cuestión de semanas, sino de cómo la persona reestructura su vida y supera la crisis, es decir, el pensamiento o la facilidad con la cual nosotros podemos ayudar a que reestructure esto. Por eso en algunas personas, como decía yo en el caso de la persona del dueño de la superleche, pues les duró bastantes años, y de ahí el resultado que tenemos. ¿La crisis tiene un proceso? La respuesta es sí. Primero que nada, tiene que ocurrir un evento inesperado. ¿Qué pasa en el caso del coronavirus? Bueno, sabemos desde diciembre del 2019 que había una gripe, una nueva enfermedad. ¿Qué supimos en enero y febrero? Que se estaba extendiendo. ¿Qué supimos ahorita en marzo? Que ya nos llegó. Entonces, aunque es un evento que está ocurriendo, los elementos pueden todavía por venir. Hasta el día de hoy que se está haciendo la grabación de este video, había 250 casos en México. Si habrán visto un poco de información, esta es una cuestión aritmética, es decir, si uno contagia a 10 y 10 contagia a 100, ya se imaginarán lo que puede ser en los próximos 15 días. Por eso es importante el poder saber ayudar de un aspecto emocional, ¿sí?, a lo que las personas ayuden. Sobre todo porque puede manejarse mucho la idea de culpa. Es que si yo hubiera evitado esto, es que si yo no hubiera hecho esto, que es un elemento que también habría que tomarse en cuenta, aunque no se tomó ahorita como una de las emociones, porque no es la respuesta a la crisis, sino lo que pasa posterior a la crisis, ¿no? La negación, la culpa, ¿correcto? ¿En dónde va a impactar la crisis en la persona?
A nivel emocional, como habíamos mostrado, el semáforo, ¿no? Estas 3 emociones que son las más comunes. A nivel de pensamiento, aquí lo que me refiero es, normalmente nosotros tenemos estructurado cómo funcionamos en el día. Pero si algo nos rompe ese ritmo, nos va a costar mucho trabajo el saber qué viene el día después. Y eso genera también situaciones como la toma de decisiones de vestirnos, de bañarnos, y por lo tanto, ¿no? ¿Qué soluciones damos? ¿No? A nivel corporal, hablamos de la somatización, que es decir, las emociones nos generan algunas alteraciones a nivel físico. Las comunes a veces son la falta de un apetito sexual, o bien, como decía hace ratito, ¿no? La gastritis, la cuestión de parálisis facial, ¿correcto? O simplemente la pesadez, el cansancio, dolores de cabeza, que se conoce como cefalias, ¿correcto? Después tenemos la situación social, el aislamiento, la dependencia. Es llamativo, ¿no? Como las personas de repente dicen sentirse solas, que nadie las quiere, pero apenas se acerca un familiar y dicen, no te quiero, vete a tu casa, allá estás bien. Ahí tenemos que observar qué es lo que está pasando. Bueno, una vez ocurrido el evento, vamos a observar que le sigue el desorden, que son las primeras reacciones ante la situación amenazante, ¿no? Van a ocurrir el llanto, la angustia, la alegría, los lamentos, ¿sí? La persona va a perder la alegría, va a perder el sentido de lo que era o de lo que desea hacer. Aquí es donde muchas veces cuando le dices échale ganas, se sienten agredidos y pasan al enojo. Otra pauta es la negación, ¿sí? Pero ¿para qué nos sirve? Negar un evento lo que le permite a la persona es tratar de amortiguar, tratar de aminorar que el problema existe, ¿sí? Por ejemplo, no tenía dinero, entonces estamos esperando a que llegue la quincena. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero estoy esperando al día 30 a que llegue la quincena. Entonces, puedo usar la tarjeta de crédito y saber que cuando llegue el día 30 la voy a pagar. Ok, eso es negación. Sabes que no tienes dinero, sabes que no se está moviendo tanto y no te importa y vas y gastas en el centro comercial, gastas en los cines, gastas en tus gustos, porque eso te hace sentir bien. Entonces, aquí es donde es una conducta que te puede llevar a más problemas y entonces la crisis nunca se acaba. Que en el caso de aquí lo que tenemos escrito es que, bueno, como decíamos, amortigua el impacto, se acompaña de un entorpecimiento emocional, la persona no reacciona, no sabe identificar lo que siente en muchas ocasiones, evita pensar lo que pasó o bien que planea sus actividades como si nada. Ejemplo, es común aquella persona que se murió su mamá y llora y llora y llora, pero tenemos el otro en el que se murió su mamá y al día siguiente se va a trabajar, charla con los amigos, se va al fútbol y todos se quedan cuestionando, bueno, ¿qué no le dio la muerte de su mamá? En realidad lo que pasa es que la persona está en negación. Intrusión. Bueno, aquí lo que tenemos es que de forma involuntaria hay una cantidad importante de ideas o recuerdos del suceso. Por lo tanto, la persona aún en sueños suele tener pesadillas o preocupaciones que llegan constantemente, ¿sí? A la mínima charla, a la mínima palabra, estas imágenes se están presentando y por lo tanto también es un motivo por lo que a veces se requiere darles el apoyo. Tras la oración se refiere a cómo las personas divulgan sus emociones. A veces nos van a decir que sí, ya está bien, ya me siento bien, y otras ocasiones tienen recaídas y entonces como que no lo han logrado. Ok, eso es la traslaboración, es decir, está en un proceso de aprender a identificar sus pensamientos, sus sentimientos, pero no quiere decir que lo ha solucionado, solamente se está dando cuenta de que esto ocurre. La terminación. Aquí hablamos de la etapa final de la experiencia de la crisis, que conduce a la integración de la misma dentro de la vida del individuo. Es decir, finalizó la crisis. La persona logró encontrar una salida, sus pensamientos y sus emociones se
organizaron, no se estabilizaron. Cuando uno piensa estabilizar es ya está en la normalidad. No. Al decir que se organizan es reconoce que tiene dolor, sí, pero aún con ese dolor busca una solución. Reconoce que no tiene ideas, pero al acercarse con otras personas y escuchar de esas personas las ideas, puede poner una en práctica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de la terminación, no es que la persona haya finalizado del todo, sino que está lista para salir de la crisis y enfrentar los eventos que acompañan a una situación. Ahora, para dar un apoyo psicológico a las personas en crisis, nos vamos a encontrar que hay varios elementos a considerar. Primero que nada, y el más importante, es que la persona que quiera aprender a dar terapia de intervención en crisis tiene que saber hacer el contacto psicológico, es decir, que la persona confíe en nosotros. Entonces tenemos que ser comprensivos, tenemos que aceptar lo que la persona desea y hasta donde desea hablar. Tratar de reducir la situación de entrometernos en su vida. Por eso es importante tener esa sensibilidad, ¿sí?, de cómo sabernos acercar. ¿Y qué son las acciones que tenemos que hacer? Pues invitar a la persona a que de lo que ha vivido nos hable de los hechos, que nos hable de las situaciones. También muy importante en nuestro caso el ser empáticos. Aquí es muy difícil explicarlo en términos que lo puedan llevar a cabo. Se dice que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Nada más cerca de la mentira. En realidad la empatía es el acercamiento cognitivo y emocional de lo que en nuestra experiencia pensamos y sentimos que la otra persona está pasando y viviendo. Es decir, me pongo en una sintonía similar en mis emociones para poder de esa manera tratar que la otra persona vea en mí que estoy esforzándome por comprenderle, ¿sí? Esta sociedad ha perdido mucha empatía. Pensamos en nosotros mismos, nuestras necesidades y nosotros mismos. La empatía es esto de ayudar al otro a partir de reconocer ese sentimiento en mí. Hay una frase que me llamó mucho la atención en estos días de las publicaciones que hacen en redes sociales. Cuando das dinero, no das porque tienes mucho, sino das porque sabes lo que se siente no tenerlo. Creo que eso refleja mucho esta idea de la empatía. O sea, primero identifiqué lo que yo sentía, lo que yo vivía, y en base a eso sentí que te podía ayudar porque sé lo que es pasar por ahí. Esa es la situación de la empatía a la que me refiero. Con respecto al contacto físico, ¿sí?, es muy importante el saber hasta dónde. Muchas veces queremos abrazar a la persona cuando no lo quiere. A veces la persona requiere su espacio. Y esto implica la habilidad social. Los elementos de estar cerca de la persona a una distancia, que respetemos su espacio, nos va a ayudar a que él se sienta escuchado. Y si lo permite, tocar en brazo, tocar en hombro, y si él lo requiere, si él lo solicita, el abrazo. Pero es todo un proceso y que solamente estando en ese momento lo podemos manejar. Ese es el primer paso. El paso número 2, esto lo quiero utilizar en otras sesiones y desde ahí quiero empezar el próximo video. Por lo cual hasta este momento les agradezco mucho su apoyo y me despido hasta la próxima. Gracias.